Bueno, vamos a ver ahora la notación de la derivada de una función. La derivada de una función real de variable real con regla de correspondencia y igual a f de x se puede denotar de cualquiera de las siguientes formas, como d mayúscula subíndice x de la función f de x, derivada de la función respecto de x, o como y' o como derivada de y respecto de x, d mayúscula con subíndice x, estamos derivando de la variable y respecto de x, o derivada de la función respecto de x como cociente, o f' de x, o bien de y respecto de x. La notación de derivada con apóstrofe es de Lagrange, entonces se puede escribir como y' o f' de x. La notación de derivada con una d mayúscula y subíndice es de Cauchy, entonces aquí tenemos la derivada de y respecto de x, derivada de f de x respecto de x. La notación donde aparece un cociente de diferenciales es de Leibniz, derivada de y respecto de x, o bien derivada de la función respecto de x. Y también está la notación de Newton, donde la derivada se nota con un puntito. Entonces tenemos la derivada de y, la derivada de la función f respecto de x. Entonces con un puntito se denota la primera derivada de la función. Vamos a ver cómo se interpreta geométricamente la derivada de una función. Consideren ustedes una función real de variable real continua con regla de correspondencia y igual a f de x. Su gráfica y los puntos p subíndice 1 de coordenadas x1 y1 y p subíndice 2 de coordenadas x2 y2 que se encuentran sobre la gráfica. Entonces aquí tenemos a nuestra función y igual a f de x, su gráfica y dos puntos que se encuentran sobre la gráfica o contenidos en la gráfica de la función. Y cada uno de esos puntos tiene coordenadas, el punto 1, coordenadas x1 y1, y el punto subíndice 2 tiene coordenadas x2 y2. Muy bien, en esta gráfica consideren lo siguiente. Por el punto 1 se traza una recta tangente a la curva y igual a f de x. ¿Qué es una recta tangente? Pues una recta que corta a la curva en un solo punto. Entonces trazamos nuestra recta tangente y por los puntos p subíndice 1 y p subíndice 2 se traza una recta secante a la curva y igual a f de x. Una recta secante es una recta que corta una curva en dos puntos. Aquí está nuestra recta secante. Se marca el incremento de la variable independiente, delta x, que como lo vimos en el video anterior, el incremento de la variable independiente es la diferencia de x2 menos x1. Aquí está marcado. Y también se va a marcar el incremento de la variable dependiente delta y, que sería la diferencia de y2 menos y1. Perfecto. Se va a marcar el triángulo rectángulo P subíndice 1, Q y P subíndice 2, que Q es este punto. Entonces ya marcamos ese triángulo rectángulo, este que está aquí. P subíndice 1, Q y P subíndice 2, este triángulo rectángulo. Y θ denota el ángulo de inclinación de la recta secante a la curva y igual a f de x. Muy bien. Del triángulo rectángulo P subíndice 1, Q y P subíndice 2, la tangente del ángulo θ sería igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto es delta y, el cateto adyacente es delta x. Esa tangente de θ representa a la pendiente de la recta secante. Esto es, la pendiente de la recta secante, que es esta en color rojo, se define como la tangente del ángulo θ. Y la tangente del ángulo θ se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, donde el cateto opuesto es delta de la función y el cateto adyacente delta de la variable independiente. Según lo que vimos en incrementos, el incremento de una función se puede escribir como la función valuada en x más delta x menos la función original entre el incremento. Muy bien, perfecto. Si el punto 1 se mantiene fijo y se hace variar el punto 2 sobre la curva, entonces el ángulo θ va a ir cambiando y la recta secante pues también va a ir cambiando de acuerdo a cómo vaya cambiando el punto 2. Y por lo tanto el valor de tangente de θ pues también va a ir cambiando. Como la curva y igual a f de x es continua, entonces podemos acercar al punto 2 al punto 1 tanto como se quiera, de tal manera que si delta x, este delta x tiende a 0, entonces el incremento de la función también va a tender a 0. Y en consecuencia, nuestra recta secante se va a ir aproximando cada vez más a nuestra recta tangente. Esto es, si delta x tiende a 0, entonces la pendiente de la recta secante tiende a la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto,
la pendiente de la recta tangente se puede representar como el límite cuando delta x tiende a 0 de la función incrementada menos la función original entre el incremento de la variable independiente. Y como lo vimos en el video anterior, esto es la derivada por definición. O sea, geométricamente nosotros podemos interpretar a la derivada de una función como la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto específico. Por lo tanto, la derivada de una función evaluada en un punto geométricamente representa a la pendiente de la recta tangente en ese punto. Perfecto, muy bien. Para que lo entiendan un poco más y vean eso que dijimos, de cómo es que si yo hago que delta x tienda a 0, entonces la recta secante va a cambiar hasta que se aproxima cada vez más a la recta tangente. Muy bien, entonces vean, aquí tenemos a nuestra función y aquí tenemos el punto 1 y el punto 2. El punto 1 se mantiene fijo, el punto 2 lo voy a ir cambiando. Y entonces el incremento de la variable independiente va a ser cada vez más cercano a 0 y el incremento de la función también. Entonces vean, aquí está nuestro punto 1 y nuestro punto 2. Voy a hacer que el incremento se haga cada vez más pequeño, cada vez más cercano a 0. Entonces nuestra recta secante pues va cambiando hasta que llega a un punto donde la recta secante corta la curva en un punto, por lo tanto se convierte en una recta tangente. Y esa es la interpretación de la derivada.